Marco Cortés, buenos días. Marco, el presidente López Obrador acaba de anunciar que el 5 de febrero presentará la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Suponemos, Marco, buen día, Buenos días, Ciro. que la iniciativa vendrá suponemos, habrá que esperar, ¿no? Pero vendrá en los términos que tanto ha repetido el presidente López Obrador, teniendo como punto central, como eje, la elección de los ministros de la Suprema Corte, que sea una elección abierta a la población. ¿Cuál es tu primera lectura? Y se mantiene el no categórico del PAN ante una propuesta como esa, en caso de que sea así. Marco, buen día. Buenos días, Ciro. Nuevamente es un distractor más en este momento en el que estamos exigiendo que se investigue ese 20% que de la liquidación de Notimex está señalado por su propio equipo de que era destinado para la precampaña de Claudia Sheinbaum. Ahí el presidente lo que tendría que haber ordenado es una inmediata investigación. Pero como él está enterado y él sabe que son sus propios funcionarios los que están desviando el recurso público para apoyar a su candidata, bueno, hoy quiere y necesita generar una cortina de humo mediática. Ahora, el tema es muy de fondo y es muy delicado. Y por supuesto que nosotros no vamos a apoyar ninguna propuesta que debilite la independencia, la autonomía del Poder Judicial, que debilite el equilibrio de poderes. Este es parte del llamado plan C del presidente, que es capturar al Poder Judicial, someterlo, controlarlo, y por ello es que no acompañaríamos una iniciativa en los términos que presumimos, porque hay que decirlo con toda claridad, aún no la conocemos, los términos que presumimos que podría venir y con las intenciones de esta iniciativa que seguramente trae. No del PAN, no a la elección de ministros por votación abierta, votación popular. Ese no es categórico, es rotundo. Yo no vería a ministros de la Corte recorriendo las calles, haciendo mítines y eventos, porque entonces terminarían en clientelas electorales comprometidos con ese tipo de intereses partidistas claros, abiertos, públicos, y no buscando tener perfiles académicos con gran perfil, con gran historia dentro del Poder Judicial y gran solvencia. Yo no quiero ministros como la recién impuesta ministra carnal del presidente, que por cierto es la primera que no pasa con la aprobación del Senado de la República, porque ahí es donde entonces se somete al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, y más en este momento en donde el presidente se ha apostado a un clientelismo total, usando los programas sociales, amedrentando a la sociedad para que pueda participar en un proceso electoral de esta naturaleza. Por supuesto que nosotros vamos por un esquema en el cual el Poder Judicial más bien no pueda ser nombrado en última instancia por el presidente. Esa reforma sí se necesitaría, Ciro, que vayan las propuestas al Senado de la República para que sean aprobadas por mayoría calificada, pero en el no acuerdo, en una ronda, en otra ronda y en una tercera más, que no pase lo de ahora, que el presidente ya pone a quien quiera, porque entonces ahí se vulnera la autonomía, la independencia del Poder Judicial. Bueno, entonces no a la elección de ministros. Insisto, habrá que esperar a ver qué es lo que presenta el 5 de febrero el presidente. No al debilitamiento del Poder Judicial, no al sometimiento de la Suprema Corte de Justicia, y sí al equilibrio de poderes. No a la elección de ministros en voto popular, ministros de la Corte. Nosotros lo que queremos es que haya un ministra y ministro de la Corte siempre que venga de la experiencia de ser un buen jurista con una gran solvencia moral, y para esto entonces que construya una mayoría calificada.
De hecho, podríamos hablar hasta de elevar el porcentaje requerido para que se aprobara un ministro de la Corte en el Senado de la República, con la intención de que genere aún mayor consenso y la persona que llegue traiga mucho más respaldo de todas las visiones. Pero no puedes llevar a la Corte a el escrutinio popular, porque lo único que vas a estar haciendo es lo que ocurre en Venezuela, que tristemente pues hoy tiene sometido el propio Maduro pues al poder judicial de su país. Bueno, ¿lo mismo sería para magistrados y jueces? Exactamente, hay todo un proceso y lo que debemos hacer es más bien elevar las mayorías calificadas necesarias para que estos generen un mayor consenso en beneficio de que traigan mayor representatividad, mayor solvencia, mayor respaldo de la representación popular de forma indirecta, que es a través de los congresos. Y otro tema que también el presidente está poniendo y que es muy peligroso, y más ya cuando se trata del último año de su sexenio, una reforma a las pensiones en donde lo que puede estar en riesgo es que puedan usar el recurso de los fondos, de todas las pensiones, de todas las afores, pues para financiar sus mega obras, y finalmente se gasten ese dinero y luego no haya un recurso del ahorro de los trabajadores, y eso sería gravísimo para el futuro inmediato del país. Suena muy extraño que después de 5 años de gobierno hasta ahora se le ocurra hablar del tema de pensiones. Sin duda hay mucho por hacer, pero en su gobierno... Regresando al tema judicial, Marco, al tema judicial, no del PAN. Encontraría un no rotundo. Si me permites un momento, está en la línea también Manuel Añorbe, el coordinador de los senadores del PRI. ¿Habría un no rotundo también por parte de ustedes? Manuel, gusto en saludarte, buenos días. Igualmente, Ciro, te saludo con mucho afecto a ti, a tu auditorio y a mi amigo Marco Cortés. Efectivamente, el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República es un no rotundo. O sea, yo creo que los argumentos sobran, no podemos romper la división de poderes, no vamos a permitir que al Poder Judicial Federal lo pongan de rodillas. Esto es lo que ha querido hacer de manera cotidiana el Ejecutivo Federal. Vamos a llamarle el Plan C. No pasó el Plan B en su momento, no va a pasar por mayoría calificada el Plan C, y lo que tenemos que hacer es fortalecer la división de poderes y no lo que pretende el Ejecutivo de llevar a urnas a quienes pueden ser ministros, magistrados, jueces. Es un despropósito, rompes una carrera judicial, y además debemos de aceptar que si ellos tienen en este momento gobiernos, o la mayoría de los gobiernos estatales, pues con el acarreo cotidiano que acostumbran, imagínate quiénes nos representarían en el Poder Judicial, y las decisiones de ese Poder Judicial, si se aceptara esta reforma, pues serían solamente orientadas a beneficio de quien gobierna. Rotundamente, Ciro, te digo que no. Estamos por supuesto por la división de poderes y el fortalecimiento, sí, de el Poder Judicial Federal. Rotundamente el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República, y seguramente en la Cámara de Diputados, y en coincidencia con mi presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, será no, mi estimado Ciro. Bueno, pues ya escucharon, PRI en el Senado, a la dirigencia nacional del PAN. Vamos a buscar también una opinión de Movimiento Ciudadano. Pero si ustedes, y además Movimiento Ciudadano, se oponen a esa reforma, pues esa reforma no va a pasar. Haga lo que haga, diga lo que diga el presidente el 5 de febrero. Marco. Yo creo, Ciro, que es parte de la estrategia de campaña
de López Obrador, como todos sabemos es el jefe de campaña de Sheinbaum, y es parte de esa polémica y polarización a la que quiere llevar al país, porque sabe claramente que no va a pasar su reforma, que no la vamos a acompañar, porque no vamos a permitir que se vulnere, que se debilite el equilibrio de poder y la autonomía del Poder Judicial. Y por lo tanto, pues es parte de su narrativa de polarización, que es a lo que se ha dedicado estos últimos 5 años. Bueno, pues muchas gracias, Manuel Añorbe. Gracias. Mi estimado Ciro, y por supuesto que coincido con Marco Cortés, una estrategia electoral y no va a pasar en el Senado de la República. Gracias nuevamente. Gracias. Y buen día. Y gracias. Gracias, Manuel. Marco. Oye, Marco, más preguntarte algo quieras anexar, comentar, adicionar de los otros temas. Simplemente va a preguntarte. El tema central aquí ya lo planteaste. Bueno, de la reforma de pensiones, que les decía, que es otra exactamente igual, tarde, ya en un momento en el que el gobierno va de salida, en el cual hay enormes riesgos por toda la presión que se está imponiendo a nuestro país. Tenemos un déficit muy alto, dijeron que no íbamos a endeudar al país y, como sabes, contrataron una deuda muy, muy grande. Hay un sobreejercicio más allá de la recaudación. Dicho de otra forma, estamos gastando con dinero prestado, se está endeudando al país a 30 años, y si se meten en el tema de fondo de pensiones y gastan el dinero del ahorro de los trabajadores para financiar sus obras faraónicas, esto sería una verdadera crisis en el país. Esperemos ver cuáles son las propuestas concretas que mandan, pero yo confío en la solidez de la oposición para evitar que este tipo de reformas puedan transitar. Bueno, pues muchas gracias. Además de lo que difundiste ayer del tema de Coahuila, del acuerdo de Coahuila, ¿tienes algo más que agregar? Lo que nosotros creemos, querido Ciro Manuel, que la política debe ser transparente, a la luz del día, a la vista de todos, y que en toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos, y obviamente lo deseable es que quienes ofrecieron acuerdos pues los cumplan, y así den viabilidad a la pluralidad, a buenos gobiernos de coalición con los mejores perfiles de los partidos que la integraron y de la sociedad que la apoyó, siempre cumpliendo la legalidad. Y yo lo que te diría es que esto debe servir para ir también, Ciro, a una reforma de gobierno de coalición en donde ya no solo se especifique ciertos puntos o puedas tú registrar ante el INE cuáles son las candidaturas que cada partido deberá siglar o proponer. Debemos ir a una reforma de gobierno de coalición en donde se especifique ese proyecto, cómo gobernaría, en qué lugares, en qué espacios, cómo se integraría, para que sea sumamente transparente para la sociedad vea por qué está votando y también la sociedad pueda juzgar si se está cumpliendo o no por parte de quien resultó electo. Bueno, gracias. La crítica ha sido durísima, Marco, a la decisión, a tu decisión de hacer público este documento. La habrás leído, la habrás visto. Yo lo que creo, mi querido Ciro, es que tenemos que ir a una política en donde los acuerdos no son debajo de la mesa, donde puedan ser dichos y no inconfesables, pues como todos los que hace López Obrador. El presidente López Obrador tiene acuerdos inconfesables, para empezar por los criminales, o con Manuel Bartlett, que lo tiene ahí en la Comisión Federal de Electricidad a pesar de todo, pero con todos los que ha nombrado como embajadores, que entregaron sus estados y que no eran de su partido. La verdad de las cosas es que ya la gente está cansada de mentiras, de engaños. Hay que hablarle a la gente con la verdad. Yo sé que muchos no están acostumbrados a que se hable con la verdad y prefieren que haya manipulación o mentira, pero yo lo que he venido haciendo es conducirme en apego a la verdad y además buscando actuar de buena fe siempre en todos los casos para cuidar a México y a cada una de las entidades federativas. Gracias, Marco. Buen día.
Muy buen día, Ciro, que estés muy bien. Muchas gracias. Pues ya lo escucharon de bote pronto. El PAN dice, si la reforma al Poder Judicial viene, como ha dicho tantas veces el presidente López Obrador que vendrá, rechazo absoluto. Manuel Añorbe, desde su posición de líder del Senado, dice, los priistas también, de líder de los priistas en el Senado, la rechazaremos. Pues a ver si podemos hablar con alguien de la dirigencia de Movimiento Ciudadano. Hacemos una pausa, 8:56, volvemos.